muy buenas noches, iglesia, Dios me les bendiga. Espero que estén allá bien en casita dispuestos a recibir la palabra del Señor, que estén atentos allí para escuchar el mensaje. Queremos en esta noche tratar el tema acerca de los hábitos de Jesús. Creo que es muy importante poder estar trabajando sobre este tema. Hemos venido tratando el tema acerca de los hábitos. Y quiero terminar esta serie de enseñanzas hablando acerca de los hábitos de Jesús. Son muchos, realmente uno estudiando la vida de Jesús, hay muchos hábitos que uno encuentra de Jesús y se necesitarían varias prédicas para poder hablar de este tema. Pero quiero hoy hablar de tres que yo considero que son muy importantes y esenciales en la vida de nosotros, que los debemos también aplicar así como nuestro Maestro los aplicó. Señor, quiero darte gracias. En esta noche presento esta palabra delante de tu presencia. Te pido que tú abras la mente, el entendimiento, el corazón de cada persona y que pueda entender, Señor amado Dios, los principios tuyos, Dios del cielo, para que podamos, Señor Jesucristo, Dios, obrar de la manera como tú quieres que obremos y seamos esas personas, Dios mío, dignas de imitarte. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Creo que la meta de todo cristiano o persona que profesa la fe cristiana o que profesa el conocer a Cristo o que quiera de pronto parecerse a Cristo, de hecho la palabra cristiano se significa pequeño Cristo o seguidor de Cristo, debe tratar de imitar su vida, de hacer lo que él hizo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 10 dice que el que está en él debe andar como él anduvo. Se está refiriendo a la vida de Cristo. Si nosotros decimos que estamos en el Señor, debemos andar como él anduvo, y esa es una referencia muy importante. Por eso es importante mirar los hábitos que tuvo Jesús durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. El libro de los Efesios capítulo 4 versículo 13, hay algo muy importante y nos dice allí la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad y la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Dice hasta un varón perfecto, dice allí la escritura, a un varón perfecto a la medida y la estatura, dice, a la plenitud de Cristo. Cuando uno mira ese pasaje desde un contexto, desde el versículo 12, nos está hablando acerca de los ministerios, y el objetivo que hay en cuanto a los 5 ministerios es que nosotros crezcamos a esa estatura, que todos realmente tengamos ese conocimiento y conocer la vida que llevó Jesús y los momentos en como él, los tipos de pensamientos y todo que él tuvo. Eso nos va a ayudar a nosotros a crecer en la vida cristiana. Entonces es necesario conocer la vida de Jesús, conocer sus hábitos, para nosotros poder decir, queremos parecernos a él. Nosotros sabemos que la persona más influyente que hubo en nuestra vida, para mí, el maestro de maestros, es el Señor Jesucristo. Por eso me gusta mucho estudiar la vida de Jesús y mirar todo lo que él hizo para tratar a sí mismo nosotros también de movernos bajo esa dimensión. Y vamos a mirar algunos hábitos que le ayudaron a Jesús a que su vida fuera exitosa, que fuera éxito en el ministerio. Y como les decía antes, fue muchos los hábitos que Jesús desarrolló, y estudiarlos todos en una sola prédica sería muy difícil. Pero vamos a mirar algunos que son muy importantes. ¿Te has preguntado alguna vez qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? O sea, ¿qué harías tú en el lugar de Jesús? De los comportamientos que nosotros tenemos, ¿cómo vivió Jesús? Y para mí el primer hábito y el más importante que Jesús desarrolló fue el hábito de la oración. El hábito de la oración. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, dice, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo me imagino que estaba esta gente allí reunida con Jesús,
y escucharon la manera como Jesús oró. Y entonces los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, nosotros también queremos que nos enseñes a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces ahí encontramos que el éxito también de una persona, de un ministerio, está en la oración, y también que a sus discípulos los formen esa parte. Ellos estaban interesados de que Jesús los formara en la oración como Juan también le enseñó, como Juan también formó a sus discípulos. Y es importante que nosotros podamos ver y este pasaje y estudiarlo. Y es que si nosotros queremos realmente estar cerca de Jesús, o queremos realmente parecernos a Jesús, debemos desarrollar el hábito de la oración. ¿Por qué orar? Porque es que orar es hablar con Dios. Jesús, durante todo el tiempo que caminó sobre esta tierra, desarrolló el hábito de orar. La Biblia nos enseña que Jesús oraba con frecuencia. Era impresionante mirar cómo Jesús se pasaba las noches enteras, dice, orando. Dice en la palabra que se pasaba las noches orando. Ahora, es importante aprender que cuando nosotros tengamos esas ganas de orar, la oración debe ser un hábito en nosotros. Nosotros no debemos orar solamente por ahí cada vez que tengamos deseos, sino que siempre la oración debe ser un hábito en nosotros. Si nosotros queremos tener una vida cristiana victoriosa, debemos hacer de la oración un estilo de vida. Y miré algunos pasajes que me parecieron muy importantes que hablan acerca de la oración. ¿Cuándo oraba Jesús? Según Marcos capítulo 1, versículo 35, la Biblia dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mira lo que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Entonces yo creo que por ahí tipo 3, 4 de la mañana Jesús se levantaba y se iba a un lugar y se apartaba a un lugar desierto, o sea, que estuviera solo, y en ese lugar oraba. Él buscaba tener intimidad con el Padre. Allí estaba orando, buscando su presencia. También nos dice Lucas 6:12 que en ocasiones Jesús oraba toda la noche. Dice la palabra en Lucas 6:12 que en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Imagínese usted, toda la noche, madrugaba, cuando no entonces también en la noche, pero a veces pasaba toda la noche buscando la presencia del Señor. Y nosotros vamos a encontrar durante todo en los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús, que era un hombre que pasaba tiempos orando, tiempos buscando la presencia del Señor. Era un hábito que tenía Jesús, un hábito de orar. Ahora, hay cristianos que cuando son exitosos, cuando de pronto reciben esas bendiciones, se olvidan de orar. Pero de pronto cuando llega la adversidad, corren a buscar al Señor. Y nosotros, mi amado, la oración en nosotros debe ser algo recurrente, debe ser algo que siempre estemos allí buscando la presencia de Dios. Yo digo, si la oración fue vital para el Señor Jesús, ¿cuánto más no tiene que ser para nosotros? Si usted quiere ser un cristiano efectivo, si usted quiere ser un cristiano usado por Dios, usted tiene que cultivar el hábito de orar en su vida, que siempre usted esté buscando la presencia del Señor. Y quiero darle algunos tips, algunos consejos para que usted haga de la oración un hábito. Escuche, por favor. El primer consejo o el primer hábito o el primer tips que le quiero dar para que usted haga de la oración un hábito es que decida orar. No espere a que sientas ganas o deseo de hacerlo. Hay gente que dice, no, es que yo oro cuando siento ganas, cuando tengo el deseo de orar. Y es cierto que hay momentos que usted tiene más deseo de orar que otros, pero así usted no tenga deseos, usted siempre tiene que buscar el momento para orar, porque tenemos que estar siempre en esa conexión con Dios. No espere que usted sienta el deseo, porque si no el enemigo le va a poner a hacer una cosa o a hacer otra. Hay gente de pronto que dice, no, yo voy a esperar que tenga el tiempo para orar. Y no es cuestión de buscar el tiempo, es siempre sacar el tiempo. Es buscar siempre estar allí en la presencia del Señor. Lo segundo que te quiero, el consejo que te quiero dar esta noche para hacer de la oración un hábito en tu vida, es que nunca tome una decisión importante sin orar primero. Nunca tomes una decisión sin orar primero.
Debes aprender a que cada vez que vas a tomar una decisión importante en la presencia de Dios, ir primero, orar, decirle: Señor, ¿qué voy a hacer? Dirígeme en esto. Lo tercero es que tienes que hacer de la oración parte de tu vida diaria. Que para usted sea importante cada vez que se levante, cada vez que vas a tomar los alimentos, cada vez que vas a salir de tu casa, siempre debes tener la costumbre de orar a Dios, colocarte en la presencia del Señor. Y eso va generando en tu vida un hábito de tener cada día esa necesidad de estar conectado con Dios. Yo digo que un cristiano que se desconecta de la oración es un cristiano que se desconecta con Dios, porque la oración, como te decía antes, es hablar con Dios. Y debemos entonces estar conectados en eso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El segundo hábito que Jesús desarrolló en su vida ministerial es el amor. Importante desarrollar este hábito en nosotros, porque la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, Él es el dueño del amor. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú tienes a Cristo en tu vida, si tú tienes el hábito de orar, cada vez que tú vas a la presencia de Dios orar, Dios va a derramar amor en tu vida. Va a derramar amor para que tú puedas perdonar a aquellas personas que te hicieron mal. Y vas a empezar a ver muchas cosas importantes, como vamos a ver en este pasaje, de ese hábito tan importante que desarrolló Jesús, como es el amor. En Juan capítulo 15, versículo 9, Jesús dijo lo siguiente, Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 9, Él dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Dice: permaneced en mi amor. ¿Sabes que hay dos tipos de amor? Está el amor humano, pero está también el amor divino. Y la diferencia del amor divino al amor humano es que el amor humano siempre te pondrá condiciones. Te dice: te amaré si haces esto, si haces lo otro, si me das esto, si me das lo otro, te amaré si... El amor humano siempre va a estar condicionado. Pero el amor de Dios dice: Dios te amaré a pesar de. Dios nos ama a pesar de toda circunstancia que haya en nuestra vida, a pesar de tantas cosas, como decía ahorita la canción, ¿sí? Que nosotros, siendo pecadores, Dios nos amó. Y la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí encontramos ese hábito tan importante de el amor. O sea, el amor de Dios es un amor incondicional. Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Jesús también, hablándole a los discípulos en el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Jesús dijo lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35 dice: en esto, dígame bien, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. Jesús no solamente practicó el amor, sino que Jesús enseñó el amor. Jesús habló del amor, porque Él es el amor. Él nos amó tanto que dejó esa comodidad que tenía en el trono con su Padre y decidió venir aquí a la tierra a pasar todo lo que tuvo que pasar solamente por amor a usted y a mí. Eso es una muestra insuperable de amor que hizo Jesús para venir a morir por nosotros. Y saben que Jesús, estando crucificado allá en esa cruz, viendo a sus verdugos de todo lo que le habían hecho, Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y saben que hay unos enemigos que quieren destruir ese hábito del amor. Hay unos enemigos que quieren atacar nuestra vida cristiana para que nosotros no tengamos amor y para que no cumplamos ese objetivo tan grande del Señor, cuando Él dice que tenemos que amar, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Esta palabra se la dio a los discípulos, pero creo que todo que la palabra discípulo significa seguidor, aquel
que cree en Jesús, que es seguidor de Jesús, es discípulo de Jesús. Y usted y yo, si usted está aquí escuchando, es porque usted cree en Jesús y usted es un discípulo de Jesús, o una discípula de Jesús. Y sabe que me llama la atención, porque hay unos enemigos que quieren destruir ese hábito del amor en el cristianismo, y nosotros tenemos que estar muy pendientes de ello, porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino a que tuviésemos vida, tuviésemos en abundancia. Y el enemigo va matando el amor a través de algunas cosas que quiero enseñarles esta noche. ¿Saben? Uno de los hábitos que quieren destruir el amor en nosotros es el egoísmo. ¿Y cuál es el egoísmo? Buscar que nuestras necesidades sean satisfechas primero. A veces nosotros no dejamos que ese amor crezca porque hay en nosotros egoísmo. Como una madre de los discípulos de Jesús que le acercó: haz que mi hijo te siente, que mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús le dijo: eso no es mío darlo, eso es del Padre, y a quien el Padre se lo quiera dar. Mi amado, nosotros tenemos que aprender algo muy importante, es que tenemos que dejar afuera el egoísmo, porque el egoísmo mata, destruye el hábito del amor. Lo segundo que me llama también la atención, o que destruye el hábito del amor, es la indiferencia. Cuando usted dice: a mí eso no me importa, si él no quiere aceptar al Señor, no quiere esto, a mí no me importa. No, nosotros tenemos que entender algo muy importante, y es que no debemos de ser indiferentes ante las personas que se están perdiendo. Debemos predicarles del amor del Señor, así esas personas no escuchen, no quieran escuchar. Nosotros estamos llamados a tener misericordia como la tuvo. Y cuando usted cultiva ese hábito de amor, cuando usted cultiva ese hábito de tener misericordia, de no ser indiferente ante los demás, ese amor que usted tiene se va a incrementar dentro de usted. Entonces, para nosotros poder formar ese hábito de amar, debemos entender algunas cosas muy importantes. Y una que notaba yo es que amar es una decisión. Amar es una decisión. ¿Por qué? Porque el amor es un acto de voluntad que, como algo que usted y yo decidimos hacer. O sea, tenemos que aprender a entender que si nosotros queremos cultivar el hábito del amor en nosotros, es importante entender que el amor es una decisión que usted y yo debemos de tomar. Independientemente de lo que nos hagan o de lo que nos digan, tenemos que entender que debemos aprender a amar. Amar también es algo que el amor es algo que usted hace. O sea, el amor se expresa. ¿Y se expresa por qué? Por medio de acciones. El amor debe ser demostrado de manera práctica. Amado, no solamente decir yo amo. Cuando usted comienza a practicar el amor, a ayudar al necesitado, estar pendiente de las personas, de visitarlos, de una oración por ellos, de estar allí como mostrándoles el amor de Dios, eso va a hacer que el amor comience a desarrollarse en usted y se va a cultivar en usted ese hábito de la manera correcta. Cuando nosotros decidimos hacer lo correcto para alguien y empezamos a desarrollar ese hábito va a empezar a traer el sentimiento correcto. Empieza a amar a pesar de todo lo que pase en tu vida. Demuestra el amor a los demás sin importar lo que te hagan o lo que digan de usted. Y eso nos lo enseñó Jesús. Es un principio muy importante que el Señor Jesucristo enseñó. Dice que debemos amar a todos nuestros enemigos. Ese es un principio que Jesús nos enseñó. Si usted lee la palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos 46 y 47, Jesús estaba hablando acerca del amor a nuestros enemigos. Y Jesús dijo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? ¿Sabe que los publicanos eran los cobradores de impuestos? Y la gente le tenía rabia a los publicanos, porque los publicanos eran muy tiranos con el pueblo, y ellos tiraban a quitarle más de lo que deberían para ellos, y se enriquecían ellos a través de lo que le quitaban de más a los pobres. Y la gente de pronto no le caía bien estas personas, pero Jesús está diciendo: ámelos,
a ellos. Dicen, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, o sea, la gente pagana? Pero mire lo que la recomendación de Jesús en el versículo 48 de Mateo 5. Le dice, sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Escúcheme, mi amado. El amor es el elemento que crea una atmósfera necesaria para el cambio. Si usted quiere ver que tu esposa cambie, que tus hijos cambien, que tus vecinos cambien, que la gente a tu alrededor, la cual tú piensas que está en contra tuya, cambie, tú tienes que empezar a mostrar el amor. Pero a veces yo miro que nosotros como cristianos no damos ese ejemplo de mostrar el amor a las personas que nos rodean. Cuando nosotros mostramos el amor que mostró Jesús, empiezan a suceder milagros poderosos para la gloria de su nombre. Es importante que desatemos eso en nuestras vidas. El amor es importante. Y otro tercer y último hábito que quiero comentarte esta noche, que desarrolló Jesús de una manera muy especial, fue el hábito de ser agradecido. El hábito de Jesús de dar gracias nos dirige a que nosotros podamos tomar esa decisión de nosotros ser agradecidos. O sea, nosotros tenemos que dar gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia. Y debemos empezar a entender o a creer que Dios está por encima de toda situación. Jesús tenía el hábito de dar gracias, de ser agradecido, inclusive antes de ver el milagro. Y Jesús nos mostró cómo ser agradecidos. Cuando usted mira en los evangelios que Jesús alimentó, en unos dice que 4,000, en otros dice que más de 5,000 personas, que alimentó, dice que habían 5 panes y 2 peces. Y cuando Jesús tomó esos panes y esos peces, lo primero que hizo fue levantar al cielo y darle gracias a Dios. Él le dio gracias a Dios. Él no puso a decir, Señor, ¿y ahora cómo hago? Mira este poco de gente con este poquito de comida. Sino que dice la Escritura, en todos los evangelios donde se registra este hecho, que Jesús levantó eso que tenía, esos 5 panes y esos 2 peces, y le dio gracias a Dios. Y ahora sí les dijo, tengan y repartan. Y comieron todas aquellas personas. Y la Biblia dice que sobraron 12 canastas llenas. O sea, se multiplicó. El ser agradecidos, mi amado, hace que nosotros empecemos a ver la mano de Dios moverse a favor de nuestra vida. Jesús agradeció el milagro por adelantado. Yo no sé, usted que esté pensando qué va a pasar mañana, es incierto de pronto con lo que está pasando qué va a pasar mañana, pero lo único que es que todos los días le doy gracias a Dios. Cuando me acuesto y cuando me levanto, le doy gracias por este día que terminó, pero gracias por el día que empieza, y estoy dándole gracias de anticipado a Dios por lo que Él va a hacer. Tengo que estar siempre a la expectativa que Dios cada día tiene algo nuevo para nosotros, y eso nos genera en nosotros el ser agradecidos. ¿Sabe que cuando nosotros somos agradecidos, entonces el poder de la fe se libera sobre nuestras vidas? Y empezamos a ver cosas sorprendentes. Pero también es importante que entendamos que cuando nosotros empezamos a ser agradecidos, se va a generar el poder de Dios en cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo en nuestra vida. Y quiero compartirles algunos enemigos que no nos dejan crecer en ese hábito de dar gracias. Lo primero es quejarse porque a mí no me pasa nada bueno. Uno a veces se encuentra gente cristiana que dice, pero ¿por qué será que otros dan testimonios y a otros pasan cosas y a mí no me pasa nada bueno? Y a veces nos estamos quejando porque hace tiempos viene pidiéndole a Dios algo, y entonces vienen personas nuevas y le piden a Dios lo mismo que usted le está pidiendo, y le llega rápido y pasa una cosa y pasa otra, y a veces tendemos a quejarnos. ¿Por qué no pasa nada bueno en mi vida? Sino que son problemas y problemas y problemas, y eso entonces, ese pensamiento te está robando el hábito de ser agradecido. Y el enemigo es especialista en trabajar eso. Otra cosa que nos puede también
robar ese hábito de ser agradecidos es tomar las bendiciones de Dios como un acto obligatorio sobre nuestra vida. No es que a mí Dios me tiene que bendecir porque yo soy esto, porque yo soy cristiano, porque soy lo otro. No, mi amado. Dios bendice a quien quiere y como Él quiere. Y tenemos que entender que todo lo que sucede en nuestra vida, si Dios no nos ha dado lo que le estamos pidiendo, Él solamente lo puede entender por qué. Y lo que no entiendas ahora lo vas a entender mañana. Es importante que nosotros entendamos esto. Hay gente también que no es agradecido porque le falta fe. Y dice, ¿qué pasa si Dios no interviene? Y entonces no le damos gracias a Dios porque estamos pensando más en lo negativo que en lo que Dios puede hacer a raíz de cualquier dificultad. Jesús siempre oraba, le daba gracias al Padre por todo. Y todo lo que Él hacía, Él le daba las gracias al Señor porque sabía que Dios, su Padre, tenía el control de todo. Otras cosas que nos quita el hábito de ser agradecidos es el egoísmo. Porque empezamos a pensar, ¿por qué a esa persona le va mejor que a mí? ¿Por qué será que a esta persona sí es hasta menos cristiana que yo? Recordemos en el Salmo 73, cómo aquel hombre se estaba desanimando porque veía que a todos los que no practicaban y personas que eran malas les iba bien. Y ellos decían, Señor, ¿y por qué a mí no me va bien? Y entonces él empezó a llenarse de envidia, y hasta dice la palabra que hasta se amargó en su corazón. Pero cuando entró a la presencia de Dios, entonces se dio cuenta que Dios tenía un propósito. Amado, nosotros, puede ser la dificultad que estemos pasando, pero cuando usted es agradecido y usted empieza a ir a la presencia del Señor, Dios empezará a hacer cosas importantes en tu vida. Qué importante es que podamos entender esto. Y para ir terminando, que se me acabó el tiempo, ¿cómo formar el hábito de dar gracias a Dios? Y lo primero y más importante que pienso yo en mi vida es que usted siempre tiene que tener confianza en aquel que puede cambiar las circunstancias. Tú puedes estar en la peor circunstancia y puedes tener los peores diagnósticos médicos y puedes estar pasando lo peor en tu vida. Pero siempre entiende una cosa, el que tiene la última palabra en toda situación que pasa en nuestra vida se llama Dios. Y si yo aplico eso en mi vida, si yo tengo confianza en Él, escúcheme, hay circunstancias que no las va a poder cambiar el hombre. Si tú tienes un dictamen de un cáncer y le dicen es terminal, ya te vas a morir, el único que puede sanarte se llama Jesucristo. Si de pronto estás viviendo en este momento un problema familiar y te están diciendo no hay nada que hacer, tú debes entender que Dios tiene poder para cambiar cualquier circunstancia. Cuando yo cultivo esto en mi vida, yo siempre le voy a dar gracias al Señor. Y eso va a hacer que mi vida empiece a tener un enfoque diferente en la vida cristiana. Lo segundo es que vea cada problema como una oportunidad para que Dios sea Dios. Hay cosas que tú no puedes cambiar. Hay circunstancias que por más que tú te afanes y por más que trabajes y hagas una cosa y otra, no vas a poder cambiar. Pero Jesucristo sí sabe cómo cambiar. Por eso es importante que nosotros aprendamos a cultivar este hábito de darle gracias a Dios. La Biblia nos dice que debemos de darle gracias a Dios en todo. Y eso es importante para alcanzar a ver la bendición en nuestras vidas. Cada obstáculo que nosotros enfrentemos es una oportunidad para ver a Dios ser Dios. Cada obstáculo, cada dificultad, cada problema, cada circunstancia que enfrentemos en la vida es una oportunidad para ver a Dios ser Dios. Yo soy completamente convencido de eso. Y yo no sé usted qué problema, qué circunstancia, qué dificultad usted está viviendo en este momento de una manera impresionante, pero déjeme decirte una cosa, deje a Dios ser Dios. Deje que Dios haga, confíe en Él, sea agradecido, dele gracias en todo y usted va a ver la mano de Dios actuar a su favor. Y siempre quiero decirle, el pensamiento que Dios tenga sobre nosotros y sobre cualquier circunstancia es el mejor.
es el mejor. A veces nosotros pensamos que Dios actúa así, pero Dios actúa de otra manera. Y usted dice, pero ¿por qué Dios actúa así? Y siempre digo, lo que no entiendes ahora lo vas a entender después. A los días vas a decir, sí, mejor que Dios hizo esto, porque si no, me hubiera pasado esto y lo otro. Y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que tenemos que ser agradecidos por Dios en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y lo otro que te quiero decir también es que vea siempre a su alrededor y observe que hay alguien que tiene más dificultades que usted. Si yo quiero cultivar el agradecimiento al Señor, no te fijes en tu circunstancia. Mira a tu alrededor y vas a encontrar que hay gente que está en peores circunstancias que usted. Y sabe que es lo más tremendo, que mientras que usted está renegando, esa gente está agradeciendo. Que mientras que usted está llorando frente a una dificultad y se está dando golpes de pecho, hay gente que está siendo agradecida con lo que Dios está haciendo y no se están quejando. Pero nosotros que quizás estamos en una circunstancia mucho mejor y menos peor que ellos, y estamos en una circunstancia buena, nos estamos quejando por todo lo que está sucediendo alrededor. Amado, es importante que podamos entender que Dios tiene propósitos grandes con nosotros. Y el quinto y último consejo para que usted pueda desarrollar ese hábito de la gratitud es: pase tiempo con personas agradecidas. Recuerda que los hábitos nunca son neutrales. Yo te enseñaba que los hábitos te suman o te restan. Y una de lo que estuvimos hablando de los hábitos es que te tienes que cuidar con quién te juntas. Júntate con sabio y sabio serás, pero el que se junta con necio será quebrantado, dice la Escritura. Entonces tú tienes que mirar que si tú te juntas con personas agradecidas, tú vas a empezar a cultivar el hábito de ser agradecido con Dios. Pero si te juntas con gente que es desagradecida, terminarás de pronto pensando y diciendo lo mismo que ellos piensan o dicen. Hay tantos hábitos de Jesús: el hábito de la fe, el hábito de desarrollar buenas relaciones, el hábito de dar. Bueno, encontré como unos 17, 18 hábitos de Jesús muy importantes que nos enseñan la palabra, que están allí. Amado, pero que es importante que nosotros entendamos que en cada uno de ellos Dios tiene propósitos. Y Dios tiene tantas cosas, pero es importante que empecemos a meternos en su presencia. Amado, el Evangelio es cuestión de vivirlo. Y para terminar quiero decirte, todo lo que tú has escuchado y tú lo pones en práctica, eso te va a llevar a un cambio. Pero si tú escuchas y tú lo pones en práctica, sencillamente va a ser una clase más que escuchaste, es una lección que oíste, pero lo que va a marcar un cambio en tu vida es que tú empieces a poner en práctica lo que tú aprendes. Y yo quiero decirte que esto que hemos hablado, creo que he hablado con unas 6 o 7 predicaciones de los hábitos, mi amado. Es importante que empieces a retomar eso en tu vida y que empieces a formar cambios en ti para que puedas empezar a ver un mejor mañana. Así que vamos a orar esta noche. Se acabó el tiempo y vamos a darle gracias al Señor por ese tiempo de bendición y de victoria el cual hemos pasado en su presencia. Señor y Dios, quiero darte gracias, Espíritu Santo, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia soberana, Dios mío. Padre, gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra para enseñarnos hábitos, Señor. Para enseñarnos, Dios del cielo, cosas importantes que debemos aprender en nuestra vida, Señor bendito Dios. Y es que el Señor cultivó el hábito de orar, Dios mío, el hábito del amor, el hábito de ser agradecido, el hábito de la fe, el hábito de buenas relaciones, el hábito de dar, el hábito, Señor, tantos hábitos que desarrolló Jesús aquí en la tierra, Padre. Y quiero pedirte, Dios mío, que esos hábitos se impregnen en nosotros para que seamos esos instrumentos de bendición en tus manos, Dios. Yo quiero darte gracias, declarar tu victoria y tu bendición y declarar que tú estás en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, colocamos delante de tu presencia a la mamá de David por una cirugía que le van a hacer, Padre amado. También, Señor, oramos por tiempos
del altar familiar, por pasar tiempos en el altar familiar. Señor, este tiempo vamos a empezar a hablar de la familia. Queremos que se restaure el altar familiar, Dios mío. Quiero pedirte que tú hables de una manera especial, Señor. Oramos también por las familias que están de luto, Señor. La hermana Cenelia, Señor. La hermana también Liliana Arce, Señor bendito Dios, por ese nieto que también partió a su presencia, Dios mío. Padre, estas familias que tienen ese dolor en su corazón por la partida de ese ser querido, oramos para que tú les des fortaleza, Señor, para que tú llenes ese vacío con tu Espíritu Santo, ese vacío que queda en sus vidas, Señor, sea llenado por la presencia de tu Espíritu Santo, y tu gracia, tu amor y tu misericordia sea obrando de una manera especial y poderosa. Papá, te doy gracias. Declaramos tu victoria y tu bendición, declaramos tu gracia y tu misericordia obrando en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, el próximo domingo nuestra celebración va a ser de 5 a 6 de la tarde en el Auditorio Rema. Ya esperamos que para ese día esté todo listo para que podamos tener nuestra celebración allá y que sea una fiesta poderosa en la presencia del Señor. Que Dios me les bendiga.